Romanos capítulo 5, verso 8. Aleluya. Y por ser palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor. ¿Para quién? ¿Para quién muestra su amor? En quien, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dígale al que está a su lado: fue por ti que Cristo murió. Vamos, pero dígaselo serio. Dile: fue por ti que Cristo murió. Dile: por ti fue ese sacrificio. Esa sangre, esos clavos fueron por ti. A su nombre. A su nombre. Puede tomar su asiento un momentico, dándole un aplauso fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Agradecido de Dios de porque Él ha sido bueno. Amén. Y en esta hermosa noche quiero compartir con todos ustedes la palabra que el Señor me dio. Esta tarde oraba al Señor y le decía: Señor, ¿qué palabra llevo a esa casa? ¿Qué necesidad habrá allí que tú tengas que traer una palabra que bendiga no solo sus vidas, sino también la mía? Y yo, mientras oraba y le pedía al Señor dirección, encontré una palabra que encontré rara mientras buscaba en internet, y la tenía sola en las inscripciones que yo hago, donde escribo mi mensaje, donde hago mi bosquejo. Tenía esa palabra sola escrita ahí, y cuando estoy buscando para poder escribir el mensaje y comenzar a disertar la palabra, me encontré con esa palabra sola que estaba escrita ahí. Y decía la palabra: intransitivo. Diga conmigo: intransitivo. Diga conmigo: intransitivo. Cuando me puse a buscar la palabra intransitivo, me encontré que es un verbo que se utiliza en la lingüística para describir la acción, movimiento, estado y composición de un texto. Cuando comencé a investigar, me encontré con dos palabras. Una es transitivo y la otra es intransitivo. Y yo quiero hablar de lo intransitivo, pero tengo que explicarle también lo transitivo para que usted me entienda. Cuando hablamos del verbo transitivo, según la lingüística, dice un verbo transitivo es un verbo transitivo cuando su acción pasa del sujeto al objeto directo. Es decir, lo transitivo necesita algo de que agarrarse para poder hablar de la otra cosa. Es decir, necesita un puente, necesita una fuente. Si usted habla de algo, necesita ese transitivo para poder explicar ese algo. Yo no puedo pararme aquí y decir Cristo nada más si no explico la razón, la causa por la que vino Cristo y murió por usted. Eso es un transitivo, es la explicación de lo que hace o dice o acciona el verbo. Ahora me llama la atención lo intransitivo. Pregúnteme por qué. No, pregúnteme serio, ¿por qué? Porque lo intransitivo es lo opuesto. Lo transitivo, cuando se dirige a algo, se dirige de manera directa, sin intermedio. Y cuando yo me puse a analizar, investigar esto y poderlo aplicar de manera bíblica, corriendo la mente se fue a Génesis. Y cuando estoy estudiando la literatura, lo que estoy escribiendo ahí, estoy leyendo como un lector cualquiera, no estoy leyendo como evangélico. Y mientras estoy leyendo, comienzo a aplicar estos términos: el término transitivo y el intransitivo. Cuando comienzo a leer, me doy cuenta que lo transitivo es una cosa que explica lo que está haciendo el sujeto, pero lo transitivo es la conexión directa con el que está hablando, el que está en la oración. Y me encuentro que Dios en el principio hablaba con Adán de ahí, face to face. No tenía que usar ningún tipo de intermedio para hablar con él. Nosotros, para hablar con nuestra familia que están en Estados Unidos, necesitamos una transición. Necesitamos conectarnos aquí para que ellos allá reciban el mensaje. Adán y Dios no eran así. No usaban WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Hablaban directo. Cuando Dios hablaba, Adán escuchaba. Cuando Dios decía algo, Adán obedecía ese algo. Por eso usted ve que cuando crean todo lo existente y crean a Adán, Dios le dice a Adán: explícame algo, pónmele nombre a todo lo que está ahí. Y Adán escucha la voz de Dios y comienza a actuar conforme a lo que le explicó Jehová. Era una forma intransitiva en la que hablaba Dios con Adán, pero pasó algo. Pregúnteme qué pasó.
el pecado llegó, el pecado se metió, y lo que era intransitivo entre Adán y Jehová ahora se ve obstaculizado por el pecado. Ahora la comunicación de Dios hacia Adán no es de manera intransitiva, sino transitiva a través de un medio. Por eso que usted ve que después que Adán peca, Dios no habla directamente con el humano, sino que para hablar necesita un sacrificio, necesita que maten un cabrito, necesita que maten un palomino, necesita algo para poder hablarle a la gente. Y yo vine a hablarle a casa a Buenas Nuevas en esta noche. Dios necesita una iglesia que le escuche sin ningún tipo de intermedio. Dios necesita una iglesia que lo escuche sin ningún tipo de rito. Hay gente que se ha acostumbrado a escuchar a Dios después de un ayuno, después de un silicio. Varón, hay que ayunar y siliciar, sí, pero si estás buscando que Dios te hable a través de esos ritos, estás equivocado. Estás utilizando a Dios de manera transitiva, y Dios necesita hablarte de manera... usted lo predica. ¿Sabe por qué Dios necesita operar en tu vida de manera intransitiva? Porque cuando nos convertimos en una persona que Dios para hablar no necesita un medio, nos acostumbramos a utilizar los medios para que Dios no hable. Pregúnteme por qué Dios no quiere hablar de manera transitiva en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque entonces dependemos del pastor, dependemos del profeta, dependemos del evangelista, y lastimosamente hoy en día hay que andar con los ojos abiertos, porque hay gente con saco y corbata diciendo raba, baba, y Dios me dijo, y al final no tienen a Dios encima. Necesitamos gente que si Dios le va a hablar, ellos también entiendan que el Dios que le está hablando es real y es genuino. Levanta la mano para arriba y adora a Dios en esta hora. Necesitamos gente que si el profeta se para aquí y me dice viene jipeta, tú confirmes con lo que está haciendo que Dios te va a dar una jipeta. El problema es que hay gente que quiere que Dios le diga cosas buenas viviendo una vida divorciada de lo que es Dios, y Dios no va a bendecir charlatanes. Bueno, se puso serio el que no está viviendo la palabra. Dios no va a bendecir gente que no están caminando conforme a los estatutos de Dios. Te va a morir jamona si no te convierte a Cristo. Te va a morir jamón si no te sacude. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a bendecir vago, ni va a bendecir gente que no estén conectados con lo profético. Gente acostumbrado a que Dios le hable después de un ayuno. Pastora, gente que se mete en 3 días, 4 días para que Dios le hable. Y te voy a decir la frase que está utilizando mi pastor, que la soltaron en la iglesia. El día que tú te tranques con Dios y Dios no te hable, abre la Biblia y léelo. El problema es que hay gente que quiere que Dios le hable a través de un rito, y Dios no quiere a través... Dios no te quiere hablar a través de un rito. Dios te quiere hablar directo. Jehová, háblame, pero la Biblia está cogiendo polvo. Jehová, háblame, pero tú no quieres orar. Jehová, háblame, pero tú no quieres meterte en los secretos. Y tú crees que Dios le va a hablar a alguien que está tan ocupado con el Facebook y el WhatsApp. Dios no está... Yo creo que vine a hablar a la iglesia correcta. Dios necesita gente que si van a provocar que Dios le hable, tengan los oídos tengan los oídos disponibles para escuchar a Dios. Señor, háblame, sí o no. Pero tú estás predispuesto para escuchar un sí. Entonces Dios no puede hablarte, porque Dios no puede hablarle a alguien que ya está convencido de lo que quiere oír. Uy, se lo voy a volver a repetir. Dios no puede darle respuesta a alguien que ya está convencido de la respuesta que quieres escuchar. Necesitamos gente que si Dios le dice un no, aunque se quille, se moleste, zapatee, acepte el no de Dios. Porque cuando Dios dice no es para beneficiarte a ti. Cuando Dios dice que sí es para beneficiarte a ti. El problema es que hay gente que quiere caminar conforme a lo que Dios dice, pero a su manera. Y Dios no opera así. Dios opera de manera transitiva, directo. Dios quiere operar de manera intransitiva, sin intermedio, sin negocios. Hay una lista larga de gente llamándose profeta, llamándose hombre de Dios. Y usted ve que hacen unas actividades multitudinarias,
pero me está molestando algo que están haciendo. Pregúntame qué. Lo que están haciendo es que para soltarte un milagro, de que ven, pacta con Dios con una ofrenda. Reprendo al diablo. ¿Quién te dijo a ti que para operar en lo sobrenatural tú necesitas beneficio? Tú necesitas mover a Dios con cuarto. Te voy a decir algo: en el cielo no hay banco. Dios tiene demasiado para tú estás pidiendo de que el nombre de Dios. Te voy a decir algo: cuando Dios va a hacer algo contigo, lo hace y punto. Por eso es que cuando Lázaro se muere, Jehová se aparece al cuarto día, no al tercero ni al segundo. Porque si se aparece en el día que la gente lo está esperando, la gente cree que lo que sucede porque había un movimiento que decía que a los 3 días habían muerto. Todavía andaba rututeando por ahí. Pero cuando llega el cuarto día, ¿dónde está el muerto? No hay forma de decir que el muerto estaba deambulando. Por eso es que Cristo, cuando hace las cosas, las hace perfecta, la hace bien, para que el día, escúcheme bien, el día que usted vaya a abrir la boca sea para darle gloria y honra a Dios. Le voy a decir algo que solté ayer y esto me llamó la atención. Tengo un amigo llamado Álvaro Jiménez y él decía: Dios es tan extraordinario que él no necesita ni siquiera de la ciencia, ni del cielo, ni de la tierra, ni de nada para hacer algo contigo. Él decía: ¿cómo es posible? Según la ciencia no se explica cómo un pueblo pudo durar 40 años en el desierto comiendo pan y bebiendo agua. Él decía: el cuerpo humano necesita nutrientes, necesita de la carne, necesita de otros alimentos, necesita vitamina A, vitamina C, zinc, necesita fósforo, necesita un sinnúmero de nutrientes que el pan y el agua no lo tienen todo. Ahora, ¿cómo usted me pregunta a mí y me dice a mí que con pan y agua 40 años en el desierto? ¿Sabe qué pasó? Que el pan y el agua tenían todo lo que necesitaba el cuerpo. Cuando Dios va a hacer algo contigo, Él lo hace y punto. A Dios le encanta moverse de manera intransitiva. El día que Dios te vaya a bendecir, no te va a bendecir a través del banco de reserva. El día que Dios te va a bendecir, no te va a bendecir con la tipa esa amiga tuya que está en Estados Unidos, que te manda la remesa. Es más, es tanto así que el día que más tú necesitas, esa tipa no aparece. Y el Caribe presta cerrado cuando te lo mandan. Porque cuando Dios va a hacer algo contigo, aparecen en la cuenta que tú no sabes quién te lo puso, mano. Levanta la mano para arriba y adora que cuando Dios va a hacer algo contigo, no necesita intermedio. Él lo hace directo. Y la gente no quiere operar así, pastora. La gente quiere intermedio. La gente quiere préstamo. Le voy a hacer un cuento para que se ría. Dígame, hágamelo. Había una sierva que fue a un culto profético. A esta yo le llamo la historia de los 500,000. Esta mujer fue a un culto profético. Y usted sabe que en esos cultos proféticos, cuando lo profético se mueve, todo el mundo está ahí arrebatando. Todo el mundo anda con una canasta, es que todo lo que suelta lo echa ahí para llevárselo para su casa, su nombre. Y ese profeta, metido en una atmósfera de Dios profética, llamó a la sierva y le dijo: sierva, ven acá. Así dice el Señor, se acabó el pagar alquiler. Esa sierva, hermano, dio fifla, se desgallitó, mi hermano, rompió sillas, danzó, pataleó, llegó, hermano, peinada, se fue de peluña. Esa mujer se fue con esa palabra profética de que ya se había acabado el pagar alquiler. Cuando llega a la casa, hermano, le llega una solicitud del banco: 500,000 pesos en préstamo si lo quiere coger. Alaba a Dios si puede en esta hora. Agarró y le dijo a toque sí, sin preguntar. Agarró los 500,000 y compró una mejora. La mejora tenía unos chelitos guardados, la arregló, la adecuó, la puso bonita, la pintó, compró muebles y se mudó. Alaba. A los 5 meses, hermano, de la mujer está viviendo en la casa, fue a otro culto profético. En el culto profético pasó lo mismo. El profeta estaba dando palabra, hermano. Cuando vio a la sierva allá atrás, le dijo: sierva, así dice Jehová, te doy tu casa. La sierva pasa con la llave que tiene y dice: pero yo tengo mi casa. Y dice el Señor: esa no fue la que te dio el Señor. La que te dio el Señor es que te voy a dar yo, que tengo una en Punta Cana y el Señor me habló que te la entregue. Así que tengo la llave aquí. Cuando la sierva se vio con las 2 llaves, dice: bueno, ahora tengo la bendición de Dios y un liazo de 500,000 pesos. Alaba a Dios si puede en esta hora. Dile al que está a tu lado: evítate el problema de los 500,000 y espera que Jehová te bendiga. Vamos, levanta la mano para arriba. Dile: deja de estar buscando y haciendo diligencia, que Jehová no se mueve
haciendo diligencia. Por eso tuve la sierva aquí ya, que Jehová le tenía un rubio alto con los cabellos buenos y tiene un moreno feo y ahora está aquí ya. Dile, es que hiciste tu diligencia. Vamos, levanta la mano para arriba. Dile, deja de hacer diligencia para que Jehová te bendiga. Dile que está a tu lado, deja de hacer diligencia. Que vas a sacar un sonata y a los 5 meses no lo va a poder pagar y te lo van a quitar. Dile, deja de hacer diligencia, que el motorcito ese te lo van a robar o algo va a pasar. Dile, deja de hacer diligencia, porque cuando Dios bendice lo que da. Han predicado aquí. Dile que está a tu lado, intransitivo. Dios para bendecir no necesita intermedio. Dios para prosperarte no necesita intermedio. Mi pastor es testigo. No necesito intermedio para Dios obrar en la vida de él y hacer lo que está haciendo. Porque cuando Dios va a hacer algo, lo hace y punto. Y cuando Dios lo hace de manera intransitiva. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hace de manera intransitiva lo que hace, tú lo único que puedes decir es: la gloria es de Dios. Porque Jehová no comparte su gloria con nadie. Dice que yo hice mi parte y Dios hizo la de él. No, Dios lo hizo y punto. Y si usted ayudó en algo, eso fue mitad y mitad. No meta a Dios en eso. Usted hizo su diligencia. Su nombre. A su nombre. Dile al que está a tu lado, intransitivo. Dios siempre ha querido operar de manera intransitiva en el ser humano. Desde la creación del mismo. Por eso le decía que cuando Él crea a Adán, Él habla face to face con Adán. Habla literalmente con Adán. Pero cuando él peca, dice la Biblia que su conversación se vio interrumpida por el pecado. Entonces Dios de alguna forma tiene que cambiar el lenguaje de hablar con Adán. Pregúnteme por qué. Porque antes, cuando Dios le hablaba a Adán, Adán se echaba a reír, cuá, 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 Dios me está hablando. Pero cuando él peca, que Dios le habla, tiene miedo y se esconde. Entonces es la razón por la que Dios, yo quiero hablarte, pero cada vez que te hablo te provoco miedo. Entonces por eso Dios tiene que utilizar métodos intermedios para poder hablarnos. Porque de la manera en que Dios nos habla, si no habla, nos asusta. Porque asusta esa parte de pecado en nosotros. Por eso es que cuando Dios ve que el ser humano no hay forma de hablarle, porque cada vez que le habla teme, se humilla, se quebranta. Es tanto así que uno se atrevió a decirle: Jehová, muéstrame tu gloria. Y ese le dijo: si te me muestro, te va para aquel lado. No vive para contarlo. Entonces Dios tiene que entonces utilizar medios para hablarle al mundo, para hablarle al ser humano. Dios establece leyes, ritos, un sinnúmero de cosas para poderle hablar. Dios no habla ya con el hombre directo, según Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová, que se paseaban en el huerto antes de caer. Pero después que cae, escuchen, Dios hablaba sin barreras, sin ritos, sin culpa, sin miedo y sin intermedio. Luego que pecan, hay miedo, hay culpa, hay vergüenza, hay distancia y hay ocultamiento. Ya la gente dése cuenta que hay gente allá afuera que no son cristianos, que usted le habla de Dios y no quieren. Y no es porque no quieren recibirlo de Dios, lo que pasa es que tienen temor a su condición de vida. Y es lo que pasó con Adán. Adán tenía temor a su condición de vida, a exponerla delante del Padre. Pero qué bueno que Cristo vino en carne a arreglar ese problema. Qué bueno que Dios no dejó las cosas tal y como estaban. Él buscó la forma de que el ser humano en algún momento de su vida viera una salida a su condición. Dios, vuelvo y le repito, no sé por cuántas veces, Dios no quiere operar de manera transitiva en tu vida. Dios no quiere un medio, Dios no quiere un intercambio, Dios no quiere un negocio. Que a la hora de tú hablar con Él sea directo. Es triste ver miembros dentro de la iglesia, congregaciones llenas de personas
que dependen de lo que le diga el profeta, que dependen de lo que le diga el pastor, que dependen de lo que le diga el adorador. Y te voy a decir algo, hay una ola enorme de manipulación hoy en día. Y esa manipulación está llevando lastimosamente a la gente a vivir de manera liberal. Porque la gente que está promoviendo el evangelio sin cruz, hablan de un evangelio light, sin proceso, sin batallas, sin guerra, sin transiciones, sin cambio, que tú tienes que ser tal y como eres y Dios te acepta así. Y eso está dañando el corazón de la gente. Y la gente, pastora, viene a la iglesia por un mensaje que escuchó en TikTok, por unos profetas que se ponen profetas en Facebook, suben 4 fotos editadas con IA y después dice que Dios lo está usando. Te hacen unos videos rarísimos, hermano, y después dije que Dios lo está usando. Te picotean unos videos de otro video, te hacen un video, te lo muestran que Dios se manifestó. Hermano, en ese culto no pasó nada. Lo único que pasó fue la edición del video que tú hiciste. Y te voy a decir algo, aunque el diablo se levante a hablar de una mentira y de un engaño, todavía queda iglesia genuina, todavía quedan evangélicos de verdad, todavía quedan iglesias que predican el evangelio de verdad. Unas revelaciones ultra mega galácticas del cielo que no conectan a nadie con el Padre. A lo único que te conectan es a la carne, a tus emociones y a tu vivir la vida como a ti te da la voluntad. No que beber cerveza no es pecado, no que masturbarte no es pecado, no que esto no es pecado, no que nada de esto es pecado. Mire, la Biblia me dice a mí y me dejó estructura clara y precisa que todo lo que contamina el cuerpo es pecado, todo lo que daña el cuerpo es pecado. No que la cerveza no tiene tanto de alcohol y que tú te bebes el vino y que tiene más. Te voy a decir algo, el que se bebió la cerveza y el vino, en cualquier cosa que tú te bebas que te contamine el cuerpo, es pecado. Y punto. Ya, eso no hay que negociar. La Biblia dice que el Espíritu Santo tomó a Cristo y lo llevó al desierto. Y cuando Cristo llega al desierto fue a ser tentado por el diablo, no fue a ser bendecido, a ser tentado por el diablo. Y la gente quiere un evangelio suave, sin cruz. La gente quiere vivir la vida a su manera, vestirla a su manera, ir a donde le da su voluntad, sin sentir ninguna reprensión por el Espíritu. Y el día que yo hice algo y no sentí ese corrientazo de Jehová que me dijo no, yo voy corriendo para el altar y le digo: Jehová, mátame esta carne porque está muy viva. Hay gente que ya no sienten ese temor. Hay gente que hace lo que le da su voluntad y le da 3 pitos y una flauta. Y esos 3 pitos y esas 3 flautas la va a usar en el infierno si no te arrepientes. Si no vuelve para atrás esa condición de vida. Hermano, gente que veían cosas y decían: ay, eso no es de Dios. Y ahora lo ven y no sucede nada. Porque un supuesto profeta dijo: no, eso no es pecado. Usted lo puede hacer. Su nombre. A su nombre. Dile al que está a tu lado: intransitivo. Dios necesita conexión directa. Dios no necesita intermedio. Yo me convertí: 2 aretes de este lado, 2 de este lado, un piercing en la boca, un piercing en la ceja, unas trenzas que me daban por los hombros. Y quien intervino en esa vida fue Cristo. Ahora usted ve unos supuestos artistas. No voy a decir adoradores porque le quedan muy demasiado. Esos artistas con rata, con raya, con arete, con cosas, batería, piano, y que ellos son los adoradores. Y que ellos son lo que. Si Jehová te agarra. Si Jehová te agarra. Eso no hay que decirle adoradores, hay que llamarle Nadab y Abiú. Porque lo único que se mueve ahí es carne y fuego extraño. Y tú ves la gente de que llorando. Claro que tú vas a llorar si te están cantando una canción que conecta con tus emociones y que tú sintiendo a Dios. Mire, como charlatán, ¿cómo te siente a Dios con una gente que no están representando el cielo? El que me dice a mí que siente a Dios con una charlatanería así, tiene que revisarse. Tranquilo, no dan ni hablen lengua ni nada, que yo estoy acostumbrado. Necesitamos gente genuino.
Una sierva en nuestra iglesia dio un testimonio de una sierva que pertenecía a un grupo de adoración. Y un día fue ante el Señor. Y le dijo: Señor, yo estoy cansado de que me humillen en ese grupo que estoy. Siempre me humillan porque yo no entono como ellas entonan. Porque yo no canto como ellas cantan. Yo me voy a salir de ese grupo de adoración. Y el Señor le dijo: ¿qué grupo? ¿Qué grupo de adoración? Porque ahí lo que hay es artista. La única que está adorando genuino eres tú. Y por eso tú molestas en ese grupo. Porque cada canción que quieren cantarla para que provoquen un avivamiento. Y te voy a decir algo: las canciones que conectan a Dios están del 2000 para atrás. Esta de ahora, hermano, tan chicle. Hay que revisarla. Hay que hacerle una materialización de Cristo. Y no le voy a decir que no escucha adoraciones. Hay muchas que conectan con el Señor. Sí, hay muchas que tú te pones a escucharla y tú no sabes si bebete un vaso de agua o un pote de romo. Porque son adoraciones, hermano, que usted no sabe qué te conectan. Si con el cielo o con el infierno. Canciones, hermano, supuestamente cristianas, que usted le escucha y si se descuida está dando cintura. Entonces, ¿cómo es que se puede adorar de esa forma? ¿Cómo se puede? Mire, y es tan peligroso lo que está pasando, que como el diablo sabe lo emocional que somos, no está entrando por ahí. Y te están cantando unas supuestas adoraciones que son de adoración a Dios, pero te están provocando nostalgia. Y poco a poco esa nostalgia se está volviendo en depresión. Ojo aquí. Ojo aquí. No es posible que una canción, en vez de llevarme a adorar a Dios, me ponga a dar grito el día entero. Y que supuestamente yo estoy sintiendo a Dios dando grito el día entero y acordándote del que se murió y del que pasó y del que Dios te quitó del lado y de que el novio que no. Aló. Hello. Ya nadie escucha: Cristo vino y su pueblo se llevó. Hay pocos que se la saben ya, pero se saben: herido pero caminando, en proceso. ¿Y quién no está en proceso y en batalla y en guerra? ¿Quién no está en proceso y en batalla? ¿Y quién no está pasando la 1001 aquí? Todos la estamos pasando. Todos la estamos pasando. Diga conmigo: intransitivo. Conexión directa, sin intermedio. Sigo. Si vas a provocar a Dios, provoca que se acerque para bendecirte y no para juicio. Y yo predicaba de eso en la iglesia que el pastor está dirigiendo. Y yo hablaba y hacía un contraste entre lo que pasó en la Torre de Babel y lo que pasó en el aposento alto. Los de la Torre de Babel querían levantar una torre para que el nombre de ellos se conociera. Pero en el aposento alto habían 120 orando para que el Espíritu descendiera. Y te voy a decir algo: los de Babel provocaron que Dios baje, pero cuando Dios bajó a confundir la lengua del que estaba ahí. Pero cuando bajó en el aposento alto, bajó a repartir lenguas de fuego para que predicaran. Yo no sé si tú quieres que Jehová baje a provocar maldición y juicio en tu vida, o quieres que baje a bendecirte. Y hay gente que sí está provocando que Dios baje, pero cuando Dios baja, baja con el látigo. Mire, tanto que cuesta usted provocar que Dios se pare del trono y venga a hacer algo por usted. Y hay gente que son tan charlatanes que en un 2x3 hacen que Dios baje. Y Dios le baja la mocha. Tópale serio el que está a tu lado: cuidado. Cuidado. Dile que está a tu lado: ¿de qué forma? No, díselo serio: ¿de qué forma tú estás provocando a Dios? Dile: ¿de qué forma tú estás provocando a Dios? Cristo vino a la tierra con la intención de restablecer esa conexión. Cuando usted escucha el término transitivo e intransitivo, la única diferencia que hay es en transitivo e intransitivo. La palabra que se le coloca delante. Este prefijo se utiliza como un sí o un no a la hora de hablar de algo. Es decir, si yo digo visión,
Para decir que no hay visión, digo invisible. Si algo no es visible, no digo no hay visión, digo invisible. Entonces, hay términos que para aplicarle un no hay que ponerle un in delante. Entonces, Cristo, para poder abolir las 6 causas por las que tenían que acercarse a Cristo, debe de convertirse en un in. Y Él viene como ese in aplicado a nuestra vida, para que el momento en el que nosotros vayamos ante Dios, ya que operamos de manera transitiva, Él se convierte en ese in como medio. A su nombre. A su nombre. Yo compartía algo muy interesante que quiero compartirlo con usted. Lo de Dios no es casualidad. Lo de Dios no es chepa, ni dicha, ni suerte. Dios todo lo tiene previamente calculado. Diga conmigo, calculado. Escuché a una señora, una mujer hablando de los tipos de sangre. Y me llamó la atención que ella hablaba de 4 tipos de sangre y sus derivados. Y ella decía, no hay otros tipos de sangre, solamente esos 8. A positivo, B positivo, AB positivo y O positivo. Y los otros 4, eso mismo, pero negativo. Y ella decía, y conectaba esto con lo que pasó en el diluvio. Dice que Dios habló con Noé en el diluvio y le dijo que preparara un arca para salvar la humanidad, pero la humanidad no quiso. Y solo se salvó él, sus 3 hijos y sus 4 esposas. Y ahí estaban las 8 personas. Y ella decía, es imposible no creer que Dios preservó 8 personas para traer los 8 tipos de sangre con los que hoy estamos viviendo. Pero cuando yo conecto lo de Adán, lo de Noé y lo de Cristo, todavía me impacta más. Pregúnteme por qué. Porque cuando analizamos, según la ciencia, y estuve estudiando, para hacer una variación de sangre se necesitan 2 tipos de sangre diferentes. Es decir, para provocar un O negativo se necesita un AB positivo o un B negativo. Una mezcla entre 2 sangres diferentes para hacer una mezcla. Y esa mezcla es la mezcla que funciona para hacer una sangre positiva, negativa o viceversa. Ahora me llama la atención que Cristo, cuando nace con un solo tipo. Pregúnteme por qué. Porque Cristo viene de la mujer, pero no del hombre. Es decir, que cuando Cristo viene con un tipo de sangre de la tierra, pero también viene con un tipo de sangre del cielo. Ay, 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 ay. Y para poder morir por nosotros y podernos darnos salvación, necesitaba mezclar la sangre de la tierra con la sangre del cielo. Según estuve estudiando, no hay forma de que haya una transfusión de sangre, ni siquiera hoy, en la actualidad, de un animal a una persona. Pregúnteme por qué. Porque los tipos de sangre de los animales no son compatibles con los del ser humano. Cuando analicé esto y vi esto, dije, por eso es que por más que mataron cabras, por más que mataron ovejas, por más que mataron chivos, por más que hicieron sacrificio, esa sangre no lo limpió. Pero la de Cristo, como estaba funcionada con la del cielo y con la de la tierra, cuando muere, te limpia a ti, me limpia a mí, limpia, ay, 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 nos limpia, porque es la sangre que sí cambia y puede hacerse transfusión. Y Cristo entonces, para podernos tener como sus hijos, tiene que hacernos transfusión. Y esa transfusión funciona cuando yo digo, Cristo, te quiero y te acepto. Por eso es que él dice que fuimos ¿qué? Injertados. Cuando la palabra injertado habla de la genética del gen, de lo que yo te apadrino, yo te acepto como mi hijo. Y aunque de manera literal no somos sus hijos, sí lo somos porque él nos adoptó como sus hijos. No hizo transfusión, diga conmigo transfusión. Y por eso operamos de esa manera. Por eso nuestra vida ahora
se ha convertido en una forma intransitiva, pero necesitamos el in. Dígale que está a su lado, el in. Y ese in es Cristo. Su nombre, a su nombre. El amor del mundo es transitivo, porque el amor del mundo es dependiente de algo. Hello. El amor del mundo, el amor del ser humano es dependiente de algo. Usted no ha escuchado gente que dice, bueno, yo amo al que me ama, quiero al que me quiero y soy de lo de él, al que es de lo mío. ¿Usted se imagina que la operación divina del cielo hubiese operado así? Porque de tal manera, y el mundo lo amó. Porque si lo hubiese amado no lo matan. No lo amó. Y al que no amó fue que él le mostró su amor. Porque el que le clavó los clavos, el que le metió el primer clavo, era el primero que estaba recibiendo redención. El que le metió la punta en el costado, era el otro que estaba recibiendo redención. El que le dio latigazo, era el otro que estaba recibiendo redención. Y usted me pregunta, ¿cómo es que alguien ama así? Es que el amor de Dios no es humano, no es transitivo, es intransitivo. Pregúnteme por qué es intransitivo. Porque ama sin condición, ama directo, sin intermedio. Te ama y punto. Tú seas fiel o no seas fiel. Tú lo ames o no lo ames. Él te ama y punto. Él ama aunque tú no lo ames. Te busca aunque tú corras. ¿Cuántos de nosotros vivimos corriendo? ¿Cuántos años duré yo corriendo? El predicador te llama a Dios y te llama a Dios, hablamos después. Quiere a Cristo, luego, después. Y aún así él me siguió buscando. Me acuerdo ese día que llegué a esa actividad y el predicador me mira. Yo le dije el flow que yo tenía, trenza, arete, piercing, un desacatado. Y él me llama y me dice, profeta, te llama a Dios. Digo, profeta. Cuando me miré de arriba abajo, dije, ¿qué profeta? Y cuando paso me dijo, una cosa es cómo te ves tú y otra cosa es cómo te ve Dios. Ahora le pregunto yo, ¿cómo era que me estaba viendo Dios? 19 años siendo cristiano, sin retroceder, con altas, con bajas, con batallas, con situaciones, con guerra, que el diablo levantándose, el mundo levantándose, papá, mamá, todo el mundo en guerra, pero de pie. ¿Sabe por qué? Porque Cristo cuando me agarró de la mano, yo me quise soltar, pero Él fue que me agarró y Él no me soltó. La vida transitiva depende de algo externo para poderte conectar al cielo. Lo intransitivo no necesita intermedio. Es una conexión directa. Y Dios quiere crear contigo una conexión directa. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Ya Dios no quiere hablar contigo por medio de nada ni de nadie. Dios quiere hablar contigo directo. Deje de orar en la casa. Señor, háblame en el culto. Dios te quiere hablar a ti. Hello. Ay, predicador, y el mensaje de la pastora tan bueno que estaba. Bueno, Dios te estaba hablando también. Pero estoy hablando de tu vida personal con Dios. No estoy hablando de tu vida congregacional. Porque el mejor mensaje que hay en el mundo es el de su pastor. El mejor mensaje que usted va a escuchar en su vida es su pastora. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Si usted escuchó por ahí un mensaje que le rompió el cráneo, que usted se lo gozó, gloria a Dios, pero siempre diga, el mejor mensaje que yo puedo escuchar es el de mi pastora. Pregúnteme por qué. Porque su pastora nunca lo va a envenenar. Aló. Aló. Ojalá la pastora tenerlo a ustedes todo empresario y millonario todo. Para cuando vayan a recoger las ofrendas. Uy, sabrosa. El deseo de la pastora es que usted crezca, avance, se expanda, camine en lo profético, en lo de Dios, que usted crezca, que usted sea bendecido. Pregúnteme por qué. Menos llamada, menos queja, más paz. Su nombre, más gloria, más chipa.
menos cuerpo de atención a su nombre. O sea, a veces desvinculamos nuestras vidas de la casa de fe para andar deambulando allá afuera, para estar buscando basura allá afuera. Bueno, se lo solté, excúseme. A veces creemos más en el profeta del TikTok que se sube todos los días, que ese es su trabajo. Tiki tiki, manda flores, manda una galaxia, manda un león, alaba. Y de que la pastora dice, tenemos una misión para tal sitio, hay que poner de 500, usted tiene la cara como un machete. Dile al que está a tu lado, cuidado, cuidado. Ese profeta no tiene que ver contigo. Ese te suelta una palabra, tú la creas o no la creas, te la viva o no la viva. Se le importa que te lleve mágaro. Se le importa. Pero la pastora preocupada por ti, orando y ayunando y buscando a Dios para que Dios te cambie, te transforme y te vivifique. Y no siembran en ese campo de maíz. A su nombre. A su nombre. El pecado puso distancia. La sangre abrió un acceso. Su nombre. El pecado puso distancia. La sangre acortó el paso. Puso el link para que usted sea conectado directo. La sangre como un cordón, que cuando usted no encuentra por dónde entrar, Él te conecta. Su nombre. Adán perdió la comunicación directa, pero Cristo la restauró. Dice la Biblia que cuando murió el velo, se rasgó. No hay más sacrificio ya. Este es el único que se va a hacer. Y punto. Ya no necesitan ni un sacerdote, ni alguien que derrame sangre, ni un fuego en el altar. Nada de eso lo necesitamos. La cruz quitó los intermediarios del corazón. Lo que el pecado volvió complicado, la sangre lo volvió cercano. Y termino con esta frase. Dios nunca dejó de hablar. El hombre dejó de acercarse. Dios nunca dejó de hablarle. El hombre prefirió alejarse porque al escuchar a Dios le daba miedo.